Buenas noches a todos, a todas. Quiero agradecerles profundamente su presencia en esta actividad compartida por varias instituciones universitarias, y me han pedido que les dé la bienvenida a todos ustedes a este auditorio Silvia Rivera Cusicanqui de la carrera de Sociología, y también saludar a todos quienes están siguiendo la transmisión por Facebook. Se ha creado un interés muy especial al respecto, y esta es una actividad que para la carrera de Sociología es un honor sincero, ¿no? Y es una culminación de un periodo en que hemos estado, ¿no?, en una serie de actividades, y creo que este es el broche de oro que requería la carrera en la presentación del libro de Rosana Barragán, El Imperio del Trabajo, Historia Social de la Producción de la Plata para el Mundo, siglos XVI-XVIII. Quiero comentarles que ayer he recibido el libro y comencé a leerlo, y realmente es apasionante, atrapante, y que es una investigación, creo yo, trascendental, porque se presenta un trabajo de muchos años de alguien que tiene ya una consistencia, una fuerza investigativa enorme, y que creo que es una producción de conocimiento fundamental para Bolivia, y que es en lo histórico, en lo sociológico, en lo metodológico, un aporte indudable, ¿no? Y que seguramente ustedes lo van a ver. Hay algo que a mí me parece fundamental, es una visión no solo crítica, sino creadora de categorías y conceptos para el análisis propio de la historia y de la realidad desde el periodo colonial hasta ahora, ¿no? Y creo que este ya es por lo menos un intento de invitarlos a esta lectura, ¿no? Quiero además señalar que este evento es coorganizado por el CIDES de la Universidad Mayor de San Andrés. Aquí está su director, compañero Nico Tassi. Está por el Instituto de Investigaciones Sociológicas, aquí también Óscar Vargas, el doctor Óscar Vargas, ¿no? Agradecemos también su auspicio. No está presente todavía Raúl España, que está de decano, y también creo que la carrera de Sociología ha estado y va a compartir una serie de actividades con el CIDES y con su propio instituto en este caso, ¿no? Quiero saludar de manera especial, ¿no?, aquí a un maestro verdaderamente, a Carlos Barragán. Yo me acuerdo cuando muy joven yo llegué a Lima, ¿no? Él estaba ahí y me hizo 2 o 3 preguntas claves que yo no podía responder, y él, sobre todo en el tema minero, me dio una lección enorme. Alguien que, como yo pensé que conocía a fondo al Maraz, ¿no?, él me dio una lección de muchas cosas, sobre todo técnicas, de gran importancia para entender el trasfondo de esa obra. Saludo a él, a su esposa, ¿no? Saludo a Ramiro, a todos los amigos, compañeros, compañeras, amigas que están aquí compartiendo este momento tan especial. Y en particular saludar a quienes vamos a compartir esta mesa. Está la doctora Bridiquina, ¿no?, brillante historiadora también, docente de nuestra carrera. Está Mario Murillo, el gran crédito de Sociología, está requerido prácticamente a nivel nacional e internacional por aportes importantes que está haciendo. Está aquí Paola Revilla, también una experta en temas del tiempo colonial, por lo que he leído, y está Nico Tassi, que también ha removido varios aspectos de la academia para posicionar temas que son de gran interés. Con esto, que es una mirada amistosa, general, para que nos sintamos cómodos aquí todos nosotros, acompañando a Rosana, escuchando a Rosana. Ella, como ustedes saben, es doctora en Historia, licenciada en Historia y Arqueología. En su larga trayectoria ha investigado sobre trabajo, ciudades, Estado y sociedad, minería, análisis de clases, etnicidad y género, entre otros temas. Actualmente dirige la revista Umbrales del CIDES de la UNSA. Es autora de una vasta producción bibliográfica. Su primer libro, Espacio Urbano y Dinámica Étnica en La Paz,
Fue elegido entre los 200 libros del Bicentenario de Bolivia y ha sido publicado en 2024. Actualmente prepara la compilación de sus artículos. Entonces tengo el honor de presentar a Rosana. Adelante, por favor. Bueno, agradezco enormemente las palabras de Eduardo y realmente me siento hasta conmovida. Por un lado, porque este libro es efectivamente la culminación y es un retorno. Es la culminación de una trayectoria y es un retorno a los orígenes. A los orígenes porque por un lado he vivido en Potosí durante mucho tiempo, mi niñez, y entonces algo que me ha marcado, me había ido lejos y desde lejos he vuelto a vivir Potosí. Entonces agradezco muchísimo las palabras del director Eduardo Paz, también, además que nos ha acogido esta noche. Quiero agradecer al CIDESUMSA, a su director Nico Tassi, al IDIS, a su director, y a Nadia Gutiérrez, que me impresiona por todo lo que hace y la profesionalidad que tiene, a mis colegas que esta noche nos acompañan y a cada uno de ustedes, por supuesto, amigos, estudiantes, colegas, a mi familia también. A ellos les debo varias vidas y eso es verdad, tal cual, y también la escritura de este libro. Bueno, no puedo empezar sino señalando que el 60% de la plata del mundo era producida en Potosí a fines del siglo XVI, permitiendo la primera ola de conexiones globales entre América, Europa, África y Asia. En el título del libro, posiciono el trabajo de las comunidades andinas en el centro de este proceso, buscando desnaturalizarlo, es decir, dejar de asumir como algo dado. Insistir en primer lugar en su magnitud. Más de 12.000 mitayos que desde 130 pueblos y 16 provincias se desplazaban a Potosí recorriendo hasta 700 kilómetros. Con sus mujeres y familia llegaban hasta 40.000 personas. Remarcar en segundo lugar que en ninguna parte del mundo en ese momento se dio semejante movilización colectiva y organizada y tampoco semejante concentración de trabajadores. Subrayar en tercer lugar la importancia del turno, de la mita, como sistema de organización y división del trabajo a través de la rotación, un principio que aunque no tiene ya ese nombre, está aún presente en las movilizaciones o en los trabajos de la infraestructura local en todos los barrios. A través del turno se decidían los mitayos que iban de cada lugar, así como las semanas de trabajo. Señalar finalmente que el trabajo en el corazón del imperio, en el eje de la villa imperial y en el centro del poder, articuló siempre a tres actores, hasta ahora. Los representantes de la corona, que asignaban los repartimientos de mita, los empresarios azogueros y las autoridades comunales. El subtítulo de este libro explica mi perspectiva, la historia social, que es, por un lado, mi formación, pero que considero importante volverla a poner en primer plano después de importantes contribuciones de la historia política y cultural. Se analiza así la organización laboral, los procesos a lo largo de una cadena productiva, la presencia de las mujeres, la heterogeneidad de los distintos actores, así como la consolidación de una economía popular de múltiples orígenes. Después de esta brevísima explicación, me parece interesante que puedan tener algunos atisbos, porque no hay más, no hay tiempo para más, a los entramados conceptuales del libro. En primer lugar, la historia global laboral contemporánea, como análisis de conexiones, está presente a través del libro. Es una perspectiva que ha sido delineada por el Instituto de Historia Social de Ámsterdam principalmente y por Marcel van der Linden
que permitió renovar la historia de los trabajadores, como lo hizo en su momento el gran historiador británico Thomson. Van der Linden amplió justamente la definición de trabajador. El asalariado constituía solo una de las múltiples modalidades laborales a partir del siglo XVI. Criticó el nacionalismo metodológico por impedir el análisis de interconexiones, y el caso más flagrante era el de la esclavitud. Cuestionó finalmente la dicotómica oposición entre trabajos libres y no libres, pagados y no pagados, considerando continuums, pero también formas intermedias, imbricaciones entre esclavitud y asalariados, o entre estos y los trabajadores independientes. En segundo lugar, quisiera mencionar la problemática del extractivismo desde la perspectiva institucional histórica y del desarrollo de Daron Acemoglu y James Robinson, que publicaron en el 2012, antes de su premio Nobel, el libro ¿Por qué las naciones fallan? Sostuvieron que las desigualdades se debían al dominio colonial y a la economía política de la conquista, con lo que muy pocas personas podremos estar en desacuerdo. Pero su análisis es problemático cuando se oponen dos modelos: el británico, asociado a instituciones inclusivas, y el español, asociado a instituciones extractivas. Las inclusivas garantizarían la propiedad privada, la inversión, la legalidad, la existencia de pequeños propietarios y el mercado libre y perfecto. En las extractivas, en cambio, de las colonias españolas, se concentrarían el poder económico, político, la tierra, lo que produciría estados, ¿no es cierto?, depredadores y también patrimoniales y mercados disfuncionales. Además de presentarse aparentemente un buen colonialismo y un mal colonialismo, ¿no es cierto?, tienen varios problemas en tres temas que analizamos en este libro: la producción, la tierra y el trabajo. No se puede pensar, en primer lugar, que la plata se recoge de los árboles. No fue simple extracción, porque fue un sistema complejo que comprendía la totalidad de la cadena productiva, desde la remoción del mineral hasta su conversión en barras y monedas. Se argumenta que hubo una gran división del trabajo, con verdaderas fábricas en manos de azogueros, pero también de pequeños productores. En lo que respecta a la tierra, el sistema de la mitad se basó en lo que hoy denominamos comunidades, es decir, ayllus con acceso a tierras, y que han sido y son instituciones con importantes grados de autonomía económica y política, como múltiples investigaciones han demostrado. Igualmente importante ha sido también la lectura de fuentes de distintos archivos. En el proceso de investigación me encontré, por ejemplo, con unas citas que se las voy a leer. Y decía, respecto a los trabajadores que estaban en el cerro: forman un cuerpo de más de 4.000 hombres, que son mulatos, mestizos, indios y aún españoles, que con los metales robados, decía, abastecen a los trapiches, que son más de 235. Y luego decía: los indios mitayos, mingas, barreteros, pongos y apiris de las minas son cachas, es decir, los ladrones, entre comillas. Estas líneas quebraban la visión que yo tenía de los mitayos como mano de obra coactiva en un polo y como mingas y mano de obra libre en otro polo. Fueron, sin embargo, algunos de los hilos de Ariadna que me han llevado durante años a buscar comprenderlos y a darme cuenta que la mirada dicotómica podía encubrir importantes interrelaciones. En cuarto lugar, he buscado desenterrar la historia de las mujeres en la cotidianidad de la minería. Mercier y Guier señalaron hace muchos años y con mucha acidez que la tumultuosa historia de la minería estaba descrita y retratada con imágenes de hombres desarraigados y fornidos, militantes de partidos, ya sea en el Perú del siglo XVI o en Sudáfrica del siglo XXI. Sin embargo, las mujeres aparecen desde la perspectiva metodológica de analizar cuidadosamente el proceso de producción,
Allí están, pues, recolectando uno de los elementos más importantes en la minería, los combustibles. Están vendiendo metales y coca en el Hatu. Están llevando coca al cerro y llevando también comida, y son también dueños de trapiches. En quinto lugar, quisiera referirme a algunas reflexiones sobre los conceptos de resistencia, pacto de reciprocidad y teoría de los recursos de poder. La historiadora americana palestina Abu Lughod criticó hace muchas décadas el romantizar las resistencias, equiparándolas con solo la oposición, cuando se debería, decía, analizar también los mecanismos creativos de reconfiguración de relaciones y las modalidades en que uno mismo participa en la reproducción de su dominación. En el Perú, por su parte, Paulo Drinot y Leo Garofalo publicaron el libro Más allá de la dominación y la resistencia, rechazando la oposición entre una historia contestataria y otra conservadora, porque impedía comprender las interacciones. En cuanto al importante concepto de pacto de reciprocidad de Tristan Platt, definido como la compleja red de obligaciones y contraobligaciones entre las relaciones comunidad-estado, no cabe duda que ha sido un concepto fundamental para entender la sociedad y ha atravesado nuestra historiografía. Pero hemos olvidado que los pactos pueden tener mejores o peores condiciones, y es esa correlación de fuerzas que debe analizarse igualmente. De ahí que he recurrido con cierta libertad a la teoría de los recursos de poder, que tiene tres premisas. Primero, tal vez invitar a la gente que entre aquí adelante, por favor. Aquí pueden sentarse y... Bueno, entonces, decía que he recurrido a la teoría de los recursos de poder, que tiene tres premisas, ¿no? Primero, que los empresarios tienen indudablemente una ventaja estructural por el control del capital y los medios de producción, pero los trabajadores no se encuentran carentes de acciones y pueden provocar importantes disrupciones. En el caso de Potosí, la sola ausencia de algunos mitayos constituía una espada de Damocles para los empresarios, mientras que los mitayos, al ser dueños de sus tierras y sus medios de producción, tenían recursos alternativos de ingresos. Lo que sucedió con la lenta y sostenida disminución de los mitayos es un ejemplo. La segunda premisa de esta teoría es que aún en la distribución asimétrica de poder, los grupos organizados, en este caso los ayllus, utilizaron recursos de poder asociativos y comunitarios para contrarrestar el poder y llegar a influir en el decurso de los procesos. Podían establecer además peticiones y apelaciones que se encuentran masivamente en todos los archivos. Puedo pasar ahora a un rápido panorama sobre los 9 capítulos de este libro, que pueden leerse autónomamente o por pares. No se asusten del tamaño, por lo tanto. Los casi 12 años que me han tomado, voy a tratar de sintetizar en los 10 minutos que me quedan. En el primero, Potosí Global, se analiza el flujo de la plata junto a las primeras imágenes y representaciones que viajaron por el mundo entre Sevilla, Lima, Amberes y el Imperio Otomano. Los capítulos 2 y 3 reconstruyen las actividades laborales no solo de hombres tributarios, sino también de mujeres y adultos mayores, en una amplia región, la de los Lupacas, al oeste del lago Titicaca, y que permite palpar la cotidianidad del trabajo desde 1567. Interesante resulta también analizar el destino del tributo indígena: 68% para las arcas de su majestad, 22% para los sacerdotes, 3% para el salario del corregidor y 5% para las autoridades indígenas. En el capítulo 3 y 4 se analiza la organización y producción de lo que he denominado la industria de la plata para el mundo, impulsada por el virrey Toledo a partir de 1570, dando lugar al cordón industrial de la villa. El sistema debe comprenderse en el marco de un gobierno colonial indirecto, en el que caciques, capitanes y autoridades administraron a bajo costo
el complejo sistema de la mita. Quisiera subrayar también la gran división del trabajo, tanto en el cerro como en los ingenios, con una especialización que permitía reducir la necesidad de una amplia capa de expertos. Destacamos también la importancia del vocabulario aymara y quechua en toda la minería. La denominación auquis designaba, por ejemplo, los barreteros, pero junto a ellos están también los aisiris y los pirquiris, que tenían grandes habilidades. Pero el declive de los mitayos empezó rápidamente, de 14.000 a 4.000, a fines del siglo XVII. Imagínense, que interpreto como deserción laboral a través de múltiples arreglos y desplazamientos poblacionales de las provincias que mitaban a las que no mitaban. Esta crisis para los azogueros generó décadas de informes, culminando en la reforma del virrey de La Palata en 1683, que se la analiza desde la perspectiva laboral y que consistía en igualar, es decir, poner fin a la diferenciación entre provincias sujetas y no sujetas a la mita y poner fin a la distinción entre originarios y forasteros que hasta ahora existe. Esta política permite apreciar, por una parte, la cadena de coacción, es decir, el ejercicio de coerción, apremio y castigo, pero también, simultáneamente, los grados de libertad de las autoridades indígenas y las enormes dificultades de las autoridades españolas por controlar. La enorme oposición a esta reforma significó, desde entonces, un estrepitoso fracaso. En él confluyeron los grupos indígenas y los intereses de otros sectores económicos que se oponían a que Potosí fuera privilegiada con la asignación de mano de obra. Pasarían décadas hasta que la producción minera volviera a surgir gracias otra vez a las políticas de la corona, que disminuyó impuesto, favoreció la creación de bancos de rescate de plata, el origen del banco minero, porque el Imperio Español buscó retomar control luchando contra el contrabando. Fue ese banco que compraba plata a precios altos el que significó un apoyo para los empresarios, pero también visibilizó y apoyó a pequeños productores y rescatistas. Los cachas, que procesaban plata en esos trapiches o ingenios artesanales, junto con algunos minerales de afuera, lograron producir en la segunda mitad del siglo XVIII hasta el 50% de la plata. Se conformó así un circuito paralelo de producción en pequeña escala, sin reformas, sin grandes reformas y sin grandes rebeliones. El siguiente capítulo se basa en gran parte en el cuadro de Gaspar Miguel de Berrío de 1757, entrelazando análisis de imágenes y textos, en especial de los espacios laborales, desde las vetas hasta el guay. Los capítulos 6 y 7 se dedican a cachas y trapiches. La microhistoria de un expediente judicial es la base de un capítulo, Rebeldes de Altura, que espero que Mario hable porque no voy a hablar yo. Y en el capítulo 7 se tiene otra entrada distinta, el análisis cuantitativo de las ventas de plata, de cachas y trapiches, de españoles pobres, mulatos, indígenas y muchas mujeres, así como rescatiris de fuera de la villa. Todo esto me ha llevado a replantear las causas del segundo auge potosino, argumentando que no deben atribuirse exclusivamente a una mayor explotación de los mitayos, como planteó el gran historiador Enrique Tandeter, sino también al surgimiento de una importante economía y circuito popular que contribuyó simultáneamente a que no se desarrollaran relaciones asalariadas y de una mano de obra dependiente de solo su fuerza de trabajo. La discusión sobre la mita es abordada finalmente en los últimos capítulos. El discurso contra la mita, escrito por el peninsular de la audiencia de Charcas, Victorián de Villava, en 1793, así como la contestación por el gobernador de Potosí, Francisco de Paula Sanz, son conocidos de hecho desde 1946, pero son apenas dos de las piezas que teníamos en el horizonte. El conjunto documental es, sin embargo, voluminoso
y analizando ese corpus me ha permitido plantear que se tuvo uno de los debates más grandes coloniales involucrando a autoridades políticas, religiosas y al virrey de Buenos Aires. Hasta 1794, Villava, este fiscal protector de los indios, estaba ganando la delantera. Sin embargo, Sanz ordenó una investigación sobre los múltiples trabajos indígenas en las fiestas religiosas organizadas también por turnos. La mano de obra destinada al culto competía así con la fuerza laboral destinada al Cerro de Potosí. Se dio entonces una profunda fractura entre el poder político y el poder religioso, y a que se hablara de las dos cadenas de la tiranía, la temporal y la religiosa. En el capítulo 9, el último, me centro en grupos distintos como élites e indígenas que frecuentemente se miran separados como homogéneos y monolíticos, minimizando también sus interconexiones. Me refiero a cómo el conflicto político y religioso entre las altas autoridades tuvo mucha influencia en los grupos indígenas, llevando a una poderosa deslegitimación de la mita. Finalmente, se analiza la repercusión de todos estos conflictos en discursos posteriores, como en la tesis del revolucionario Mariano Moreno en 1802 en Charcas, en varios documentos a partir de 1808 y el impresionante diálogo entre Atahualpa y Fernando VII, donde se denuncia la conquista, se presenta la mita minera como uno de los elementos que deslegitiman la presencia española y se expone la tiranía colonial. La abolición de la mita en Cádiz sería así la culminación de un largo proceso a través del cual se habían consolidado los tropos de la esclavitud, las cadenas y la tiranía tan presentes durante los largos años de lucha por autonomía e independencia. En síntesis, el flujo de la plata permitió la emergencia del mundo moderno y capitalista en el que vivimos. Potosí no fue solo el cerro y la villa, sobrepasó espacios regionales y virreinales, y sin duda está en el entramado de nuestra conformación como economía y como sociedad. Recorrer esta historia es mirarnos en el espejo de los orígenes y sobre todo en el conjunto de experiencias sociales vividas y presentes también en lo que somos hoy. La historia inútil, aquella que no produce nada, decía un colega historiador, nos sirve claramente para pensarnos. Gracias. Muchas gracias a Rosana por su presentación. Vamos ahora a pasar a los comentarios. En primer lugar, tenemos la participación de Eugenia Biriquina sobre representaciones y poder. Eugenia Biriquina es doctora en Historia, investigadora y docente de la UNSA, integra la Coordinadora de Historia y la Academia Boliviana de Historia. Su interés académico se centra en los temas sobre la historia de los afrodescendientes, mujeres, poder y fiestas. Es autora de varios trabajos sobre la historia colonial y republicana de Bolivia. Adelante, Eugenia, por favor. De hecho, soy doctora en sociología histórica. Entonces yo voy a hablar sobre el primer capítulo, pero no solamente sobre el primer capítulo, porque el tema de la representación se encuentra en varios capítulos a lo largo del libro. A lo largo de varias páginas del libro, y sobre todo en su primera parte, Rosana Barragán revela cómo se representó la riqueza que generó la Villa Imperial de Potosí durante los siglos, partiendo de las profundas interconexiones entre la historia de los libros y la imprenta, cultura visual y el arte. Para ese propósito emplea una variedad de fuentes iconográficas como cuadros, grabados, dibujos, imágenes que formaban parte de los impresos que contribuyeron a la producción de los conocimientos sobre Potosí. Porque Rosana explicó sus fuentes, qué tipo de documentos ha utilizado para este libro, pero para este primer capítulo, para el cual él tiene ya trabajos previos,
ella utilizó otro tipo de fuentes visuales. Entonces esas fuentes los vamos a ver adelante. Entonces aquí estamos viendo la imagen más común. Todos yo creo que lo han visto en algún momento, yo digo del público en general, pero aquí están los estudiantes de la carrera de historia que manejan, conocen bien esta imagen, estudiantes de la carrera de sociología. Esa imagen es la primera imagen de la Villa Imperial y desde los primeros años del funcionamiento esta se convirtió en un mito. Y creciendo este mito fue el resultado de la propagación de las noticias y leyendas sobre la enorme riqueza de Potosí, que atraía a los buscadores de la fortuna que llegaron desde Europa y de los territorios americanos también. La divisa que engalanaba el primer escudo de la ciudad de Potosí, cuando el emperador Carlos V le concedió el título de Villa Imperial en 1553, soy el rico Potosí, del mundo soy el tesoro, de los montes soy el rey, envidia soy de los reyes. Refleja su esencia como el lugar excepcional de la producción de la riqueza, que se reforzó a través de la circulación de las primeras imágenes del Cerro Rico y su lugar privilegiado también en mapas de América, ¿no?, Virreinato del Perú en la época moderna. Las imágenes, justamente estas, los más conocidos, son de Cieza de León, esta y la que van a reproducir muchísimas veces a lo largo de 300 años. Y también de Agustín de Zárate, que llegaron ambos, Pedro Cieza de León y Agustín de Zárate, llegaron al Perú, son cronistas, en la conflictiva década de los años 40 del siglo XVI, marcada por las guerras civiles. El libro de Cieza de León, denominada la parte primera de Crónica del Perú, publicada por primera vez en Sevilla en 1553, contenía descripción geográfica de diferentes lugares y grabados, entre los que estaba la imagen de Potosí, la que nosotros hemos visto anteriormente. En el libro de Zárate, Historia del descubrimiento y conquista del Perú, escrita 2 años después, contenía la descripción de la riqueza del Cerro Rico y la historia de su descubrimiento. Incluía la imagen de Potosí de Cieza de León, es decir, que no es la misma imagen, solamente que en otro libro. Y esos 2 libros son 2 libros fundamentales, porque ya estamos viendo que a mediados del siglo XVI el mundo ya conoce la imagen de Potosí. Ambos libros fueron publicados casi simultáneamente en la ciudad de Amberes, ubicado en Países Bajos españoles, que formaba parte del imperio de los Habsburgos, y fue uno de los más importantes centros de economía mundial, y donde además funcionaban importantes imprentas que producían imágenes impresos. De ahí esos libros tenían una gran divulgación en otros países de Europa, traducidos en otros idiomas, y imagen del Cerro Rico, que representaba una alta e imponente montaña que dominaba el paisaje para siempre, marcó el imaginario colectivo incluso hasta nuestros días. Ambos libros, sostiene la autora, fueron claves para que Tayyip Garbi en turco. De hecho, Rosana tiene una grandísima bibliografía para esta parte, incluso bibliografía en turco, que se traduce así: Historia de las Indias del Oeste. Era un manuscrito anónimo del Imperio Otomán, y sabemos que el Imperio Otomán tenía un gran poder en el siglo XVI, y es el periodo cuando este imperio alcanzó su última expansión y tenía conexiones comerciales y culturales con países europeos. Ese manuscrito también tenía varias versiones, como 9, creo, ¿no? 9 versiones, y ahí también se relataba la historia del descubrimiento de Potosí, inspirada, según los especialistas, precisamente en esos libros de Zárate y, por supuesto, inspirada en la imagen de Cieza de León, pero a la manera turca. Así lo están viendo ustedes, que es una imitación. Creo que hay uno más, ¿no?, anterior, para ver el manuscrito mismo. Bueno, no sé, Rosana, si has leído esos libros también. Bueno, entonces,
Bueno, entonces, clarísimo está que realmente el imaginario sobre el Potosí ha llegado hasta rincones más inesperados. Pero aquí estamos, Cerro Rico está representado, está el río, lo que estamos diciendo, pero hay variaciones. Aquí abajo la gente están trabajando, o en otras variedades de la misma imagen están haciendo ceremonias religiosas. Hay que distinguir, sin embargo, las imágenes producidas en Europa y para consumo europeo y aquellas creadas en el entorno potosino, pensados para dialogar con la sociedad local. Es muy importante, sostiene la autora, ver la imagen de Potosí en interpretación de Guamán Poma de Ayala, que circulaba por medio de su texto, Primer Nueva Crónica de Buen Gobierno, en los Andes, ya en el siglo XVII. En el lugar central del Cerro Rico se encontraba la corona. Es el siguiente. De mapas podríamos ver, porque eso no son mapas que tú estás utilizando en el texto. Yo he buscado otros, porque realmente Potosí está en todos los mapas de los siglos XVII, XVII, XVIII. Todos los autores de distintas nacionalidades europeos han incluido. Entonces siempre yo digo a los alumnos de la carrera de historia que están aquí, primero buscaremos Lago Titicaca, después veremos, que es clarísimo, se ve, ¿no?, en esos mapas. Después se ve La Paz, se ve La Plata y se ve Potosí. Siguiente imagen, porque son varios mapas, como ustedes están viendo. He buscado, son diferentes ya del siglo XVI, también de un cartógrafo italiano. Bueno, no sé si ustedes ven ahí Potosí, pero ahí está. Y una más, por si acaso, aquí sí, clarísimo está, ¿no? Clarísimo está este mapa. Y aquí Potosí incluso se lo representan como una montaña, así, directamente en el mapa. Bueno, entonces, por supuesto que estos mapas fueron dirigidos al público europeo, como estamos viendo. Pero hay imágenes que son locales y nos quedamos con Guamán Poma de Ayala. Adelante, el siguiente. Bueno, aquí está esa imagen, que Rosana lo está analizando. Justamente está viendo que en el lugar central del Cerro Rico se ve el cerro, ¿no?, encima de la ciudad. Se encontraba la corona y la cruz y el Inca, asimismo las coronas de Hércules, que estaban sostenidos por los incas de los cuatro suyos. Yo creo que se ve la figura del Inca central y se ve el escudo y se ven los incas que están sosteniendo las columnas. Bueno, siguiente imagen, por favor. Otra imagen que Rosana analiza es el dibujo de Martín de Muruá, al medio de Cerro Rico. Inca está sujetando columnas de Hércules. Y al medio de la montaña se ve una puerta para entrar, ¿no? Y claro, está imágenes de los indígenas, de las vetas, etc. Bueno, y según la autora, que puede ser que esta imagen está inspirada en la representación del fray Diego de Ocaña, quien denominó Potosí como octava maravilla del mundo. Siguiente. Precisamente, hablando del mundo, el flamenco Teodor de Brie también se conoce bastante sus grabados. Fue el que se atrevió a mostrar, exponer las entrañas del Cerro Rico para revelar que la riqueza de Potosí se basa sobre la explotación minera. De Brie ilustró con sus grabados la obra de Bartolomé de las Casas primero, ¿no?, la brevísima relación de la destrucción de las Indias, y después la obra del jesuita José de Acosta, reeditada en el tomo 9 de una colección geográfica compuesta por unos 27 tomos, publicados por él y por sus hijos entre los años 1590 y 1634. Esta es la imagen que realmente se la reproduce muchísimo, ¿no? Los 14 láminas representando Potosí, sobre todo mostrando precisamente el trabajo de la mina, inspirado en la descripción de Acosta. Era una imagen tan poderosa que varios autores consideran que fue una contribución clave para el programa propagandístico del protestantismo y fabricación de leyenda negra en contra de España. Bueno,
Nuestros alumnos, por supuesto, saben de qué estamos hablando sobre las guerras religiosas, y en las guerras todos medios son válidos. Y la propaganda política ya es uno de los medios que fue empleada en el siglo XVI. Sin embargo, la imagen de Potosí en el exterior no solo fue utilizada en contra de España, también para buscar sus favores. Más adelante. La ciudad de Amberes, del que ya estamos hablando, que formaba parte de los Países Bajos y del Imperio Español de esta época, la herencia de Carlos V, y donde también se publicaban y circulaban grabados de Debris, aprovechó la llegada de Fernando de Austria, gobernador de Países Bajos, para exteriorizar sus demandas, puesto que esa ciudad se encontraba en el siglo XVII en un periodo de decadencia por los conflictos de la región. Esas demandas se hacían durante así llamadas entradas triunfales, que tenían sus raíces en la época de los romanos y fueron retomados durante la Edad Media y moderna. ¿Qué eran esas entradas? Eran todo un verdadero ceremonial y ritual político y un verdadero espectáculo teatralizado que incluían varios elementos rituales y simbólicos, desde la recepción de las autoridades por los representantes locales y sociedad en su conjunto, y recorrido por la ciudad, un Te Deum en la iglesia y un amplio programa lúdico posterior. La parte muy importante y costosa constituía así llamada arquitectura efímera, es decir, que se hacían las obras de arquitectura para este momento, de materiales perecederos. Y Amberes, para la construcción de toda una serie de esos aparatos efímeros, han contratado al célebre pintor flamenco Paul Rubens, que a lo largo del recorrido del gobernador construyó arcos triunfales. El más importante fue el forma del Cerro de Potosí. Lo que ven ustedes aquí, en la imagen no me ha salido muy bien, pero bueno, se ve la montaña, se ven los trabajadores, ¿no? Y ahí están las bocaminas, hombres trabajando. Entonces se considera que Debris también conocía toda esa producción de la, iconográfica de la que estamos hablando nosotros, de Zárate, de Muroa y de, es decir, no, Rubens y de Debris. En las primeras décadas del siglo XVIII, porque estábamos en XVII, la minería de Potosí sufrió un periodo de decadencia, pero logra recobrar su potencia, aunque nunca de las épocas pasadas. Y el célebre cuadro de Gaspar Miguel de Berrío, Descripción del Cerro Rico y Imperial Villa de Potosí, aquí lo tenemos, realmente es un cuadro impactante. Los que todavía no conocen Sucre y no conocen sus museos, Museo de Charcas, tiene un cuarto especial para ver ese cuadro. Es decir, que los visitantes no solamente están de pie un ratito y pasan, no, hay sillas, hay que sentarse y hay que ver todos los detalles mínimos de ese cuadro, ¿no? Sí. Sí, ya estoy terminando. Y de la segunda mitad de ese siglo quieren, a través de ese cuadro, ya élite local, manifestar su grandeza. El autor muestra la estructura urbana, que se ve clarísimo, el pasaje, su gente, a la vista del vuelo de pájaro, que permite conocer la ciudad como un todo. El Cerro Rico, indudablemente, es el centro de la representación y tiene muchos detalles, por ejemplo, las procesiones de los cachas, de los que habló Rosana, que era una fuerza muy importante en Potosí de esa época, celebrando la fiesta de la Cruz. Otra fuente iconográfica para acercarse a la representación de Potosí son dibujos de ingenios, no es este, yo no he puesto esto aquí, de Bartolomé Arsanz Vela, que revela el microcosmos especial interno de un ingenio que permitió a la autora analizar cómo se veían diferentes tareas, incluso identificar algunos personajes. Eso ustedes cuando van a leer el libro lo van a ver. Ese zoom a sus personajes impresionante. Y atributos del poder de los mayordomos. En la segunda mitad del siglo XVIII predominan otras imágenes del cerro, ya considerado muy labrado. Ya en XVIII se veía que el cerro está muy labrado, comparándolo con un laberinto y un hormiguero. Y la preocupación de las autoridades coloniales fue la de devolver al cerro su importancia económica.
Y de eso entonces se ha elaborado otro tipo de imágenes, como láminas de carácter más bien científico, dirigidas a medir el cerro, realizar planos para intentar realizar intervenciones para mejorar la productividad y devolverle la fama a la inagotable riqueza. Indudablemente se puede hacer múltiples lecturas respecto a las representaciones de Potosí de su historia rico, que se manifestó por medio de distintos dispositivos visuales desplegados a lo largo de los siglos de distintos contextos culturales, sociales, políticos e históricos, como demostraciones del poder de lo imaginario, de lo real y real, de lo visto y no visto. El siempre grabado en madera de Cieza de León sobre Montaña de la Plata, que dio vuelta al mundo y fue copiado de diferentes maneras, tuvo un enorme poder sobre lo imaginario en distintas partes del mundo. Despertó inverosímiles fantasías, deseos de buscadores de fortunas y aventureros, como el ejemplo de la inagotable fuente de riqueza. Por otro lado, Potosí, su ser rico, se convirtió en símbolo del poder del imperio español en América, y su parte más importante como el sostén económico. Las numerosas imágenes permiten reforzar el lugar específico de Potosí y su vínculo con el mundo. Por el otro lado, para la propia sociedad colonial, esas imágenes sirvieron para afianzar la identidad, demostrar una lealtad a la corona y sin olvidar de sus intereses, así como los potosinos que utilizaban la imagen del Cerro Rico también en sus fiestas. Lo hicieron las élites de Amberes, para los cuales Potosí fuera la presentación del poderío económico español. Los escritores de la descendencia indígena, por su lado, visibilizaban la imagen del Cerro Rico por reclamarlo como la representación del poder del Inca, como legítimo dueño y señor de sus tesoros. El Cerro Rico, como el lugar de explotación de los indígenas por parte de los autores protestantes, demostró a su vez el enorme poder de la denuncia y también de la propaganda política que tuvo y tiene hasta ahora un enorme peso en las discusiones sobre el poder colonial. De esa manera podemos concluir que es imposible analizar diferentes aspectos de la historia potosí, tal como hizo Rosana Barragán, sin hablar de las representaciones e imágenes que dialogaban con su tiempo y las expectativas de sus públicos destinatarios y siguen dialogando con nosotros. Muchas gracias. Gracias a la doctora Eugenia Liriquina. Ahora vamos a pasar a la participación de Paola Revilla sobre espacios y relaciones laborales. Paola Revilla es doctora en Historia, especializada en la reflexión sobre la esclavitud y otras formas de servidumbre afrodescendiente e indígena, desde un enfoque laboral, normativo y de prácticas sociales interceptadas por procesos de racialización y etnificación en el periodo colonial. Es docente universitaria e investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos. Por favor. Muy buenas noches a todos. Tenemos una concurrencia enorme a nivel de la calidad humana, comprometida de muchas personas que veo acá. Obviamente no voy a decir nombres y apellidos, cada uno en su trinchera. Todo esto hace eco del cariño que le tienen a Rosana y también de la admiración y respeto a su obra, y me sumo a ello. Le agradezco la invitación a esta mesa, este conversatorio, donde además puedo encontrarme con colegas que de otro modo no veo casi nunca, pero que leo bastante, a quienes aprecio y admiro en sus reflexiones. El libro que nos reúne hoy es un acercamiento acucioso a una faceta fundamental de la historia potosina y mundial, la de la producción de plata, como nos han explicado las colegas previamente, y la propia autora, desde una mirada que se detiene no solamente en el trabajo, claro, sino también y sobre todo en los y las trabajadores, ¿no? Aunque el libro se puede leer desde distintos ángulos, y por eso estamos aquí reunidos, no cabe duda de que el tema de las formas y relaciones laborales es medular, y me quiero detener unos minutitos en ello, no más de 15, prometo, sacando a relucir los que considero puntos fuertes del acercamiento. Lo voy a hacer con una mirada que va a unar la reflexión laboral a la de diferentes niveles de tratamiento espacial que propone la autora. Lo primero que hay que decir es que no es una historia potosina localista, reducida a una historia de una sola comunidad como colectivo singular.
Como sabemos, Potosí fue un lugar de encuentro de miles de trabajadores y trabajadoras cuya proveniencia lleva a considerar también la historia conectada de otras múltiples regiones. Tampoco estamos ante una lectura que se conforme con mencionar el flujo de personas, sino que, bueno, y productos e intercambios, hay bastante producción sobre el tema, de Potosí y hacia otras geografías más o menos distantes, sino que me parece importante que este libro deja ver la dinámica potosina moldeando la experiencia misma de las relaciones vecinas, íntimamente constitutiva y motor de la economía mundo, como fue entendida en el escenario de la primera globalización en el siglo XVI. El esfuerzo comparativo y analítico de la autora sobre aspectos y situaciones concretas en diferentes continentes y a distinta escala, a la vez de ir mencionando y explorando casos puntuales del escenario charqueño, y no exclusivamente potosino, van a enriquecer nuestra comprensión sobre el fenómeno de estudio que concierne a la historia de la humanidad misma. Un ejercicio de historia local, aunque no he encontrado el término en el libro, que da cuenta de la experiencia profesional de historiadora y de los propios trajines de Rosana Barragán. Como ella misma dice, y eso me ha llegado mucho de forma muy sensible y honesta en la introducción de su libro, cito, habito simultáneamente tiempos y mundos distintos. El metal potosino no solo se reveló fundamental para el imperio de la monarquía católica administrado desde La Plata, recordando el indisociable eje Potosí-La Plata, generando atractivo mundial, como saben, sino que las particularidades de la vida en esta ciudad dejan ver una dinámica sin tregua en la que imperaba el trabajo productivo de este codiciado mineral, entre otros, pero sobre todo de este. Y este aspecto es, como el propio título anuncia, eje de la reflexión, pero no se va a cerrar en sí mismo ni en una historia económica puramente cuantitativa. Su enfoque es antes que nada social, como ella misma ha dicho, y sensible a los efectos de la dinámica económica sobre las poblaciones trabajadoras, a las que la autora refiere como colectivo, pero ojo, también con nombre propio y sus vicisitudes cotidianas cuando la documentación lo permite. La autora propone una mirada a la cadena productiva minera en todos sus espacios y tiempos de acción, o al menos en todos los que ha podido documentar, que son bastantes. En el Huayna, en los diferentes escenarios, interior y exterior mina, en semana o fin de semana, de día o de noche, en el ingenio, en el microcosmos del pueblito del ingenio, en las canchas, y en cada caso se detiene a mencionar el desempeño de unos y otros trabajadores y trabajadoras en la filigrana de sus ocupaciones en determinados espacios que suelen ser invisibilizados bajo adscripciones más homogeneizadoras como las de mitayos o mineros, donde no vemos para nada el elemento de las mujeres, por ejemplo, ¿no? La producción minera se revela como una actividad vertebradora, entonces, de muchas otras que no solo tenían que ver con la minería, sino con las necesidades e intereses de los pobladores de distinto origen, hombres y mujeres, además adolescentes y niños. Las trabajadoras se dejan ver en un lugar especial en el análisis de Barragán. No basta con dar cuenta de la presencia de mujeres en diferentes espacios, que ya ha sido identificada, nos dice ella, que es fundamental indagar en la violenta situación de asimetría de dependencia laboral en la que se encontraban en una sociedad fuertemente patriarcal con relación a los trabajadores. Es más, la propia historiografía subestimó su desempeño invisibilizando la actividad que ni siquiera era tenida por trabajo realmente o relegándolas a un mezquino concepto de ámbito de lo doméstico feminizado. Más bien, hoy por hoy, se ha ampliado el universo de sentido dado a las facetas de lo doméstico en la época, considerando las actividades en las calles y trajines cotidianos fuera del hogar. A su vez, no cabe duda de que estamos ante un trabajo que invita a repensar las categorías de lo público y lo privado en la época. Incluso a la hora de aproximarnos a la justificación de lo que quiso darle la corona como justificación al trabajo coactivo mitayo, como servicio de beneficio público dentro de la ambigüedad de la tarea obligatoria, pero voluntaria, así es como se la menciona en la documentación, y que en realidad, como dice la autora, devino trabajo compulsivo, remunerado al servicio de intereses de emprendimientos, muchas veces, gran parte de las veces personales, además del beneficio que sacaba la corona. Barragán deja ver en los debates entre autoridades y pensadores del periodo colonial la evidente tensión entonces entre voluntad y coacción que atraviesa a los trabajadores y trabajadoras,
Formas laborales no libres que, a diferencia de la esclavitud legal, no tienen una cronología, y esto es sumamente importante. A fines del siglo XVI, la mita colonial tenía ya poco que ver con la incaica. Barnadas, Laura Escovari, supieron reconocer estas diferencias como instituciones casi distintas, decían ellos, obedientes a móviles diferentes y cuya legitimidad prehispánica supo rentabilizar el virrey Francisco de Toledo y su equipo para garantizar el flujo de trabajadores que quiso introducir paulatinamente en una nueva dinámica económica que nutría la economía mundial. Siguiendo la reflexión de Albert Quispe sobre Tapacarí, en Cochabamba, la autora menciona que la mita colonial también tuvo una expresión religiosa, aludiendo a los turnos que asumían los comunarios en las fiestas patronales y de diferentes advocaciones, dinámica que evidentemente para mí es sumamente deudora del sistema de cargos de larga data dentro de las comunidades y yo diría que incluso más próxima de la mita colonial como institución, propiamente hablando, pero dentro de cuyas tandas ciertamente iba incluida también la asignación de servicio a autoridades religiosas, ¿no? En el caso de, me refiero de la mita como institución colonial. Quiero decir, el término mita se ha usado, además de la institución colonial moldeada por Toledo, también para los turnos y tandas de diferente tipo, incluido este sistema de cargos festivos que es importantísimo vincular a la reflexión como hace este libro. En su aproximación a la mita como sistema laboral, destaco de la autora el énfasis con que señala que se trató de la organización y administración del trabajo en un sentido polivalente. Si bien ya había dicho Peter Bakewell en los años 80 que un mitayo pudo haber ejercido como minga en tiempos de huelga, esta idea ha sido rescatada también por otros autores. Barragán muestra no solo que es una excelente lectora, respetuosa de sus antecesores y contemporáneos, y fíjense en el aparato de citas y referencias, pero además sabe de la responsabilidad de ir más allá de esa propuesta. Entonces no se va a circunscribir a decir poliactividad, sino que va a analizar los casos de simultaneidad y va a dejar ver el amplio alcance de esta dinámica de trabajo reclutado que está solapado con el asalariado, que no obstaculizan realmente las autoridades locales porque les interesa la introducción de la población al mercado del capital. Así, nosotros los historiadores y todos los que se interesen en la perspectiva histórica y en el pasado, podemos asumir las categorías laborales como más dúctiles, como realmente las encarnaron las personas dentro de sus necesidades y oportunidades cotidianas. Otro aspecto que rescato es la atención que confiere a los espacios intermedios, conectores de trajín de los caminos seguidos por los comunarios rumbo a Potosí, de los tambos, de la bajada del cerro con las llamas y carneros cargados de plata. En ocasiones, las menciones reflejan itinerarios establecidos formalmente, en otras, atiende escenarios de límites más difusos, de dinámicas más clandestinas, validadas en la cotidianidad. Espacios de tránsito, de control, de tensión, de disputa, espacios con los que muchas veces se remodelan los términos del trabajo y sus jerarquías a partir de las directivas de lo que da en llamar de forma muy atinada, pensando también en el trabajo de Nicotasi, economía popular de la época, liderada por personajes cuentapropistas como los cachas y trapicheros, hombres y mujeres. La intención es mostrar la toma de poder de estos trabajadores, el ejercicio de poder, no desde un escenario de resistencia victimizada, pero gestionando sus posibilidades de acción dentro de dinámicas de informales y no poco precarias, que, como observa de forma muy pertinente la autora, están en la base del relacionamiento laboral dominante con que se hará incluso frente a la crisis minera. En este sentido, y me parece fundamental, Barragán deja ver que el curso propio de la institución de la mita se ve determinado por estos trabajadores y por sus conocimientos especializados, por sus, cito, saberes y técnicas valorados desde la propia cultura minera, con su léxico propio. Estos trabajadores que encarnan colectivos, pero que la autora, reitero, no quiere dejar en el anonimato de grupo, porque además son personas individuales con nombre e historias propias de coerciones y castigos sufridos en el seno de diferentes situaciones laborales, pero también, y sin romantizar la informalidad y la precariedad, con la fuerza y destreza que les permitió gestionar mejores condiciones de existencia y oportunidades en un sistema de explotación violenta de recursos y de fuerza laboral como el colonial, incluso la reproducción de la lógica de dominación. Agradezco a Rosana el tiempo
el esfuerzo por reunir todo este material para permitirnos tener una imagen más cabal de la dinámica socioeconómica que va a dar cuerpo a la primera globalización y que tuvo como centro Potosí. Pero además porque tu afán indagativo, Rosana, tu dinámica personal y los alcances de tu investigación muestran a las nuevas generaciones, de las que creo que ya no soy tan parte, que los académicos bolivianos y las académicas bolivianas podemos, y no solo los académicos, sino todos quienes estén interesados en investigación, podemos y debemos abrirnos a dialogar con el mundo sobre nuestra historia compartida, a pesar de las mezquindades del sistema académico, a pesar de los contratiempos de toda índole, con la pasión que debe guiar siempre nuestras pesquisas y argumentación crítica. Y por eso agradezco a Rosana 10 años de Pensar Potosí y nuestra propia amistad, que son ya 10 años. Muchas gracias. Gracias por tu participación a Paola Revilla. Siguiendo la participación, vamos a tener a Mario Murillo sobre el tema motines e insurrecciones. Mario Murillo es sociólogo y doctor en Ciencias Sociales, profesor de la carrera de Sociología de la UNSA, es autor de varias publicaciones, entre estas Vida Cotidiana, Democracia e Hiperinflación en La Paz, 1979-1985, Rural 2024. Junto a Eduardo Paz González publicó este año Quemar el Archivo y otras propuestas, antología y ensayos y artículos de Alison Speed. Tiene la palabra Mario. Muchas gracias, es muy emocionante y es muy emocionante estar aquí en un día que yo considero muy especial. Quiero agradecer a Rosana por la invitación para comentar, que me honra con su invitación, y saludar a todos los colegas, las colegas, amigos, yo diría, que estamos sentados en esta mesa, y a todas las personas que nos ven hoy. Antes de empezar, yo quería mencionar una cosa rápida, que a mí me suelen gustar mucho los libros gruesos y grandes, porque en las noches son un cobijo. Cuando uno llega a casa está pensando en novelas sobre todo, y yo, que no soy un experto y no tenía que leerlo tan rápido, este libro me ha acompañado mucho tiempo, me ha creado un cobijo. Pensaba como novelas, no sé, como Los Detectives Salvajes de Bolaño, e incluso he extrañado, sentido cierta añoranza cuando ha terminado. Y digo esto porque es un libro que a veces nos olvidamos en el campo académico, que no solamente es de una calidad intelectual fascinante, notable, sino que también es un libro que tiene una pulsión de vida, tiene una pasión por detrás, tiene un chuima, decía Silvia Rivera Cusicanqui, dice Silvia Rivera Cusicanqui, que creo que está muy presente en todas las páginas, y ese efecto me parece tan fecundo. Se nota también hoy que esa capacidad que tiene Rosana de no solamente conectar conocimientos, sino conectar personas. Y yo me voy a concentrar sobre todo en el capítulo 6, en el análisis de los motines y los levantamientos de los cachas, sobre todo en el carnaval de 1751 y algunos eventos también posteriores entre 1756 y 1758. Pero antes de concentrarme en este análisis más concreto, más preciso, quiero pensar en algunas cuestiones generales que para mí son muy importantes desde la sociología, y sobre todo yo creo que a partir del libro de Rosana es muy inspirador para pensar nuevas agendas de trabajo, nuevos conceptos y nuevas maneras de emprender investigaciones. Lo primero, yo diría, y Rosana lo mencionaba al principio, es que este es un libro, aunque el tema central es el sistema y organización del trabajo para extraer la plata, con énfasis en la mitad, yo creo que es un libro sobre conexiones, sobre las enormes conexiones que hay en Potosí. Y ella lo decía, hay un intento por evitar dicotomías, y esa capacidad que tiene Rosana de conectar cosas, de ver intermediarios, de ver tramas, de ver diferentes actores, de ver diferentes tensiones y prácticas, evita las dicotomías, plantea muchas veces algunas continuidades, pero también rupturas, conflictos, dominación. Pero eso me parece muy interesante porque, para el caso que me compete, es muy interesante cómo ella va vinculando la economía con la política, para usar palabras grandes, pero desde un énfasis en los sujetos, la vida cotidiana, pero también para llegar a lo que diría Merton, teorías de alcance intermedio, ¿no? Y la primera impresión que me causó el libro es, yo creo que dialoga muy bien con las ideas de para mí, una de las sociólogas contemporáneas más importantes, de Viviana Celicer, una
socióloga post-simeliana, profesora norteamericana en Estados Unidos. Él tiene un libro que es muy, muy interesante, que se llama La negociación de la intimidad, donde trata de ver los vínculos entre las formas económicas y la intimidad de las parejas. Y ella plantea que usualmente el análisis sociológico divide demasiado las esferas de la acción social, cuando en realidad, y este es un concepto que ella desarrolla, las personas llevan vidas conectadas. Ella dice, vidas conectadas donde los lazos sociales que construyen los mundos sociales, los lazos significativos que construyen los mundos sociales, en el fondo, justamente van conectando cosas que a veces desde el análisis a posteriori de nosotros los y las sociólogas o historiadoras nos olvidamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me sorprende cómo Rosana tiene esa capacidad para conectar cosas, y cómo todo el proceso de las actividades económicas de producción, de consumo, distribución y transferencia de bienes juegan un papel central no solamente para la economía, sino para una variedad de procesos, y eso es justamente también lo que hace Viviana Cericer. A mí me parece que de hecho el análisis de Rosana es bastante más sofisticado y bastante más detallado, pero muestra esa importancia que también mencionaba Paola de conectar procesos que a priori históricamente hemos desconectado, ¿no? Entonces, yo quiero ver sobre todo este enfoque que se podría llamar como relacional también y conectado en, concretamente el capítulo 6, que me encanta el título, que se llama Rebeldes de Altura, la irrupción de los cachas, ¿no? Y empezaría nombrando a un personaje, porque este es un libro muy de personas concretas, al mismo tiempo de relaciones y de procesos estructurales y colectivos. Yo creo que me parece que de alguna manera el libro, tal vez exagero, pero estoy seguro de eso, que el libro de Rosana es un poco un clásico instantáneo. Por lo tanto, Agustín Quespi, que es uno de los protagonistas de ese capítulo, me parece que va a entrar de nuevo. Rosana recupera la figura de Agustín Quespi de algunos textos de Bartolomé Sanz de Urzúibela. Va a entrar ya al imaginario histórico boliviano, porque hablamos de un personaje fascinante. Es un héroe popular de alguna manera, también es un bandido, también es, a ver, para algunos es una gran persona, para otros es un feroz tirano, es un valiente que enfrenta al poder, pero que al mismo tiempo ejerce la violencia sin ninguna duda. Y es genial la descripción que Rosana construye desde la microhistoria de este Agustín Quespi, y poco me recordaba, de alguna manera dialoga, me parece, con el personaje Martín Lanza, que Huáscar Rodríguez trabaja sobre los bandidos cochabambinos a inicios del siglo XX, ¿sí? Entonces, ¿por qué parto por él? Porque Rosana hace un énfasis en que ella quiere trabajar a los cachas como personas concretas, no como generalidades abstractas y justamente generalizantes, sino que más bien ella incluso habla de la descripción densa, incluso llega a hablar de etnografía densa, y lo que le interesa son sucesos muy concretos, los sucesos del carnaval de 1751, pero a partir de personas muy precisas, ¿no? Eugenia decía, los zooms que hace Rosana son geniales, porque ella parte de descripciones muy precisas, muy emocionantes y muy bien construidas, pero a partir de esas cuestiones concretas llega a aspectos estructurales, ¿no? Entonces, a partir de Agustín Quespi y una serie de otros actores, Rosana va a abordar un motín bastante complicado en medio de los carnavales de 1751. La primera cosa que es notable es que ella, en vez de pretender una interpretación unívoca, pone sobre la mesa la multiplicidad de sentidos y sobre todo la multiplicidad de interpretaciones sobre el acontecimiento de los propios actores. Tenemos entonces, los escuchamos a representantes del poder político, tenemos a representantes del poder eclesiástico, pero también, y sobre todo, y tal vez lo más importante, escuchamos a los mismos cachas. Yo he sacado un pequeño, porque me encanta esta frase, es de la página 361, están interrogando a un joven cacha, y él dice, lo ocurrido no fue un tumulto, fue un sentimiento, y se refiere a que era la reacción a la muerte de un muchacho cacha que había motivado la manifestación. Entonces, esto es muy interesante, porque desplegar todas estas diferentes versiones y diferentes interpretaciones le permite a Rosana
comprender el acontecimiento de una manera mucho más densa, justamente, mucho más profunda, y esto se nutre de, yo diría, dos ya aportes conceptuales. Yo así estoy de acuerdo con lo que decía Eduardo al principio del evento. Es muy sorprendente. Nosotros reclamamos mucho a veces en la sociología contemporánea que nos cuesta construir conceptos, nos cuesta construir herramientas teóricas, y Rosana construye dos, entre tantos otros. En este ejemplo, para entender insurrecciones o motines, construye dos que operan muy bien con esta multiplicidad de propuestas. Uno que es notable es lo que ella plantea vistiendo la protesta, ¿sí? Que es explorar la dimensión festiva a través de sus rituales, pero también concentrarse en detalles muy precisos como el ropaje que vestían, los nombres, los apodos. Es increíble cómo se carga esto. A mí me ha hecho mucho recuerdo a eso que reclamaba el gran sociólogo italiano Franco Ferrarotti, que los estudios de la sociología a veces se olvidan de la pulpa de lo social, ¿sí? Entonces, claro, la manera en que Rosana construye este concepto que es de ella, y que se nota que lo ha construido muy inductivamente de abajo para arriba, esta noción de vistiendo la protesta, ayuda a comprender cómo la vida cotidiana, por llamarlo así, del acontecimiento, y de alguna manera me parecía que es justamente lo que planteaba la primera escuela de Chicago, de sociología urbana, ¿no? Sobre todo la obra de Park, que decía cómo comprender que las personas transitan una diversidad de mundos morales, ¿no? Y Rosana nos muestra eso con este primer concepto. Y el otro, que es también muy fecundo, es el de paisaje social de altura, donde ella, a partir del paisaje propio de las ciudades andinas y los espacios transitados por los cachas, ilumina cómo justamente el paisaje le da una forma muy precisa a la protesta, y en el caso más concreto en términos sociológicos, cómo esto nos ayuda a pensar la multitud, y para dialogar, como Rosana dialoga con Charles Tilly, sobre los repertorios de acción, ¿no? Entonces es muy interesante esto, porque a partir del énfasis en la fiesta, de alguna manera Rosana muestra las limitaciones del poder frente a la multitud, ¿no? Y en el fondo lo que ella hace es mostrar una trama muy compleja de repertorios de acciones, conflictos, pugnas entre las autoridades, pero también intraélites, con los azogueros, con los cachas. Entonces, a veces en la academia repetimos muchos mantras. Un mantra que está de moda es decir, hay que construir tramas complejas, interconectadas, pero a veces se lo menciona más de lo que se lo hace. Este es un libro donde realmente se logra hacer eso, que no es tan fácil, ¿sí? En el fondo, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que, por lo menos para la sociología más convencional, digamos, si pensamos, yo no soy muy creyente de los límites disciplinarios, pero asumiendo esa posición, Rosana nos da unas nuevas herramientas que no existían antes para pensar en el presente temas centrales, por ejemplo, como la demostración del poder, los repertorios de acción colectiva, la importancia de la religiosidad popular. Entonces, claro, sobre todo para mí este libro, además de ser muy seductor en su contenido inmediato, es una caja de herramientas, para usar una vieja metáfora, un poco fatigada, pero para mí útil todavía. Es una caja de herramientas que abre toda un programa posible de investigación, ¿no? Yo pensaba en los temas que he trabajado y decía, ¿por qué no había salido antes este libro? Pensaba, ¿por qué no he aplicado el paisaje social de altura al 52, por ejemplo? ¿Por qué no he pensado vistiendo la protesta en los carnavales en medio de una hiperinflación demoledora el 83, ¿no? Entonces, yo creo que no hay... George Simmel decía, yo quisiera que mis libros sean como dinero en el mejor sentido, que le sirvan a alguien para que haga lo que quiera con ellos, pero que sean útiles. Y este es un libro que Simmel disfrutaría mucho, yo creo. Termino con algunas cuestiones estructurales que para mí son muy importantes. Incluso es que es tan hermoso el libro, que el tiempo es tan pequeño, que a mí me impresionaron mucho también los últimos 2 capítulos, que es un debate minucioso sobre, digamos, todos los debates anteriores sobre el fin de la mitad, como decía Rosana. Pero a mí lo que me sorprendía de esto es que el poder de análisis de Rosana es tan profundo que de alguna manera dialoga, discute, debate, conecta con 2 tipos de autores, yo diría, y eso no es poco desde Bolivia. Por un lado, sus análisis incluso llegan a tocar cuestiones centrales, llamémosle, de la ilustración, o si queremos, en términos más convencionales, de la modernidad, ¿no? Entendida como el paso de una
sociedad de castas, a una sociedad de clases, y me sorprendía que en sus interpretaciones resonaban autores que me gustan mucho a mí. Por ejemplo, resonaba mucho Tocqueville y la democracia en Estados Unidos, las discusiones sobre la democracia, la autonomía, el esclavismo. Resonaba Stuart Mill y las discusiones entre la esfera pública y la esfera privada, y también resonaba incluso uno de mis libros favoritos, que es La filosofía del dinero, de Simmel, todas las discusiones sobre qué es el bienestar, qué es la riqueza y para qué sirve la riqueza. Entonces Rosana, por un lado, tiene la capacidad para discutir, conectar y debatir con autores clásicos que siguen estando vivos, pero lo que es más notable y lo que es una enseñanza que creo que también Paola concluía con eso, y que Rosana lo pone con una modestia y una delicadeza muy interesante, es el debate que ella tiene con Acemoglu y Robinson, ¿no? Obviamente ahora está ya más de moda por el premio Nobel, seguramente ahora ha ganado un autor húngaro, Nobel de la Paz, que yo no conozco, mañana será popular ya no será un autor de culto, pero yo creo que hay una enseñanza muy importante. En Bolivia, una pregunta que recorre las ciencias sociales es cómo construir conceptos desde acá, cómo dialogar con el resto, y Rosana nos da muchas respuestas, porque desde aquí, haciendo énfasis en que escribe desde acá, aunque conecte muchos mundos, Rosana discute con problemas centrales del pensamiento contemporáneo. ¿Cómo lo hace y cómo lo logra? Yo creo que tiene que ver con que es un trabajo muy apasionado, pero muy acumulativo, ¿no? A veces por las condiciones o por nuestras propias limitaciones, picoteamos mucho en determinados temas, y Rosana lo que ha hecho es construir un trabajo, como digo, con una fuerza vital profunda, pero un trabajo acumulativo que realmente permite construir teoría a partir de un diálogo hermoso entre justamente herramientas teóricas y datos empíricos. Yo creo que este es su mayor regalo entre tantos otros, es que es una inspiración y es una motivación para pensar cómo crear conocimiento local desde acá, pero que ese conocimiento dialogue con el centro del pensamiento a lo largo del globo. Yo solamente quiero terminar felicitando, agradeciendo y celebrando que ahora tenemos este libro que me parece que nos ayuda mucho, nos cambia ideas y sobre todo nos inspira a seguir trabajando. Eso, gracias. Gracias, Mario. Vamos a terminar las participaciones invitando a Nico Tassi a exponer sobre economías populares. Nico Tassi es sociólogo y doctora en antropología social. Actualmente es director del CIDES UMSA. Ha dedicado gran parte de su trabajo de investigación a los sectores populares urbanos, enfocándose en su relación con la modernidad, el Estado y el mercado. Entre sus publicaciones más recientes está el libro Globalización Popular en América Latina por una teoría etnográfica, en coautoría con Fernando Rabosi. Adelante, Nico. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Muy buenas noches a todas y todos. De verdad muy agradecido a la sociología, muy agradecido a Libis, muy agradecido al público siempre generoso con el que me encuentro. Más fuerte, ¿eh? Ya. Al público generoso con el que siempre me encuentro en este querido auditorio, y también gracias a Rosana, ¿no? Que publicar un libro, sobre todo un libro como este, siempre es un momento muy íntimo, muy emocionante de la vida de un investigador, donde de alguna forma cierras etapas de tu vida, donde y al mismo tiempo empiezas a abrir nuevas vetas, abrir nuevos caminos en tu trayectoria, no solo académica, no solo intelectual, sino también personal y íntimo. Yo quisiera lanzar tres reflexiones relativamente intrascendentes en relación que me ha producido la lectura del texto de Rosana. Una primera reflexión tiene que ver con los entretelones políticos de una mercancía global, de una commodity global como es la plata, cuya producción se ancla en estructuras locales como la mitad, las jerarquías
sociales entre diferentes autoridades como los caciques, los capitanes, etc., que se ancla en la organización y el control de la mano de obra, que se ancla hasta en nociones específicas de trabajo, que se ancla también en know-how locales, conocimientos locales como el conocimiento del territorio, la capacidad de atravesarlo de estos grupos que Rosana describe, el conocimiento de los insumos, de los recursos naturales necesarios para la producción de plata, ¿no? Y eso es algo relativamente común, ¿no? Hay varios procesos de colonización que se alimentan de estructuras locales, políticas y sociales para optimizar los procesos de explotación. Por ejemplo, toda la noción de gobiernos indirectos, sobre todo en las colonias británicas, ¿ya? O la otra cosa que me hacía pensar es toda una reflexión de David Harvey sobre las estructuras paternalistas en el capitalismo contemporáneo, la reemergencia de estructuras paternalistas en el capitalismo contemporáneo, que son las estructuras paternalistas, la comunidad, el parentesco, la familia, etc. Las estructuras arcaicas que se vuelven herramientas estratégicas en el proceso de precarización y de extracción de excedentes en los procesos contemporáneos del capital. Sin embargo, hay un elemento interesante que nos describe Rosana en su texto y nos muestra cómo estas estructuras locales en las que se ancla la producción de esa commodity global parecen casi exceder de su mero rol de estancia destinada a la producción de riqueza y beneficio para la corona y su representante. Empieza a evidenciar una dimensión en la que estos actores explotados tampoco son meros proveedores de beneficios ajenos a entidades ajenas o subordinados a la exigencia de la corona, empezando a mostrar una capacidad de estos mismos actores de apropiarse de la estructura explotadora, de la estructura coloniales para otros fines. Empieza a mostrarnos cómo logran estos actores limar esta estructura explotadora y colonial, a reorientarla, la corrigen, ¿no? En vez de posicionarse como actores recluidos a un espacio indígena. Entonces nos muestra esta noción de colonia que es también dependiente de las estructuras indígenas, sin las cuales la colonia no opera. Por ejemplo, estas estructuras que movilizan y transportan mercancía, aprovisionan insumo, y estos grupos locales que parecen ser simultáneamente víctimas de estas dependencias, pero también capaces de aprovecharse de su rol estratégico de hacer mover las cosas, de hacer producir los ingenios, perfilando espacios, como decía Rosana, propio de poder y de autonomía, ¿no? Es una perspectiva que va afinando un poco esa lectura de la colonia como un espacio de violencia, de fronteras sociales. Nos muestra simultáneamente que hay un solapamiento en estos espacios increíbles de diferentes tipos de espacios sociales, un solapamiento de diferentes grupos españoles, indígenas, mestizos, mulatos. Logra mostrarnos cómo increíblemente eso se combina, la violencia de la colonia también se combina a una escasa capacidad de control del territorio, de los espacios, tal vez en el lugar más estratégico de las colonias españolas, en el principal centro productor del planeta, digamos, en esa época, ¿no? Y nos da un ejemplo increíble de una rebelión, un carnaval rebelión, en los que unos meros 50 cachas con ondas ponen en vilo las autoridades y los gendarmes en Potosí, atacan las guardias, desobedecen a los azogueros, y unos 50 cachas que ponen en vilo la autoridad colonial en el verdadero centro de todas las colonias, españolas, ¿no? Y ahí empieza
empieza a hacernos pensar tanto bueno, me hacía a mí pensar en diferentes cositas. En primer lugar, en esa hegemonía de los subalternos, de los que habla Gramsci en algunos momentos, lo retoman los estudios subalternos en la India. Me hace pensar, en relación a mi propia investigación, en estas estrategias de los sectores populares, de alguna forma, de cómo logran desafiar las instituciones establecidas. Por ejemplo, los mercados urbanos en los que trabajo, hay una estrategia muy específica de los gremios populares de constantemente reinvertir en lo público, adoquinar las calles, construir los mercados, a veces en espacios municipales con sus propios recursos. Se lanzan a administrar espacio público, a gestionar canchas, a gestionar diferentes tipos de espacio, a gestionar los caminos, de los que a menudo las instituciones no logran hacerse cargo, ¿no? Y es como una especie de estrategia que calla la boca, digamos, a sus detractores oficiales, que los acusan justamente por su ilegalidad, ¿no? Que no pagan impuestos, que ocupan un espacio público para fines privados, etc., ¿no? Entonces me parece, hay un juego súper interesante de esa capacidad de estos sectores subalternos de desafiar a través de una serie de estrategias precisas el monopolio el monopolio político y del poder de estas instituciones. Mi segunda reflexión tiene que ver con una reflexión sobre las cadenas de mercancías. Rosana nos muestra los diferentes actores involucrados en la producción de plata. Es increíble el rango de grupos que logra abordar: los azogueros, los mitayos, los trapicheros, los cachas, los mercaderes intermediarios, los panguiris, las vendedoras de velas e insumos, los productores de coca, etc. Nos muestra Rosana una heterogeneidad impresionante de personas que componen tanto los diferentes eslabones de la cadena como la cadena misma de la plata, aunque efectivamente su enfoque es en la dimensión productiva desde donde todo parte, y un proceso impresionante, una capacidad impresionante de movilización de personas, de movilización de energía, de movilización de recursos en ese proyecto de explotación. De un lado, el texto nos muestra esta cosa impresionante, estas redes, conexiones, como decía Mario, impresionantes de actores que nos hace imaginar la cadena de esta mercancía. Pero también nos hace ir más allá de la producción y de la circulación local. Empieza a hacernos preguntar cómo este impresionante sistema de producción, cómo este impresionante influjo de una mercancía como la plata de Potosí transforma a nuestro otro, a Europa, por ejemplo. Al leer el texto no dejaba de pensar en el trabajo de Mintz, por ejemplo, Cultura y Poder, que parte de las plantaciones de caña de azúcar en el Caribe, y ancladas y estructuradas en procesos y dinámicas organizativas locales, y su articulación con procesos de reconfiguración, por ejemplo, del consumo de los gustos en Europa en relación al consumo del azúcar, ¿no? El azúcar que se vuelve desde una mercancía destinada al consumo privilegiado de unas cuantas élites en una mercancía de consumo masivo, que reduce de alguna forma los costos de reproducción del trabajo en Europa, pero además logra proveer mayores estímulos para trabajar, haciendo la vida pesada del trabajador europeo más soportable. Y pensaba en los mismos términos un poco de cómo este 60% de la producción de plata que viene de Potosí
logra también reconfigurar y transformar nuestros otros, ¿no? No somos un mero, parece decirnos el trabajo de Rosana, que no somos un mero subproducto de una penetración dolorosa colonial, sino también somos productores, digamos, de otras dinámicas, otros procesos sociales que se perfilan a mucha distancia. La última reflexión que me produce el texto de Rosana es una reflexión que tiene que ver con estos increíbles imaginarios de los captchas, ¿no? Efectivamente es difícil de no pensar en esto. Mario acaba de mencionar ese caso especial de Quespi, del captcha Quespi. Hay una descripción de Rosana en el capítulo 6, en el capítulo 6 de los captcha como muy parecido a los bandidos, a los rebeldes primitivos de Hobsbawm, ¿no? De alguna forma, que son esta especie de estos actores importantes para identificar, de acuerdo con Hobsbawm, las nociones de disenso, las nociones de resistencia, los rincones de agencias que nuestras sociedades producen y perfilan. Y lo que me llama la atención, más allá de los bandidos, de la asociación de estos actores con los bandidos, es este carácter variable de los imaginarios en diferentes momentos. Varía, el imaginario de los captchas varía en diferentes momentos. A veces se lo miras como héroes sin leyes, a veces se lo miras como ladrones violentos, a veces se lo mira como es un mal necesario, hay que tolerarlo. Y un poco ahí está, a estos momentos distintos donde en época de crisis los captchas es una especie de ilegalidad que se tolera, ¿no? Cuando se necesita reducir los costos de producción en momento de crisis, ahí sí, bienvenidos los captchas, ¿no? Sin embargo, cuando en las épocas de boya, cuando la producción es en su momento de fermento, los captchas se vuelven en los ladrones, se vuelven en violentos, se vuelven en un mal intolerable, ¿no? Se los asocia con la insubordinación, se los asocia con el robo, etc. Rosana dice que los imaginarios de los captchas como ladrones o como héroes varía en base a las necesidades o a los intereses de los dueños de las minas en diferentes coyunturas económicas, en diferentes momentos de escasez, en momentos de boom. Me hace, disculpen el divagar sobre otro tema, pero me hizo pensar mucho en uno de los debates tradicionales del neoliberalismo, ¿no? Se planteaba en estas discusiones del neoliberalismo como de alguna forma el neoliberalismo nos confunde, no es una ideología común, tiene un carácter oscilante, que en los momentos en que le conviene pide libre mercado, los grupos de poder piden libre mercado, y en los momentos en que ya el libre mercado no le conviene, más bien estos grupos de poder se aferran a la inseguridad jurídica, a la necesidad de una regulación más fuerte, más inflexibles para defender sus intereses y privilegios, que empiezan a ser desafiados por otros grupos y sectores, como es el caso de los captchas. Y además combinan estas diferentes posturas sin ningún sentido de contradicción. Las cooperativas mineras, por ejemplo, de hoy en día, bueno, las cooperativas mineras son los héroes de alguna forma de la escasez neoliberal, ¿no? Su falta de reglas, su creatividad, como se hablaba en esta época, son el himno de la liberación de los mercados para la incursión del gran capital. Se usaba la creatividad de estos sectores marginales en generar riqueza, en producir economía, como un emblema, digamos, del mercado desregulado, el mercado sin intervención estatal, ¿no? Y se lo reificaba, se los volvía en héroes
en estos momentos, en el momento de la crisis y de la escasez neoliberal. Pero también en otros momentos, en otras coyunturas, un poco para provocar, estos actores y estas cooperativas se vuelven el peor mal de la humanidad, ¿no? Se vuelven en competencia desleal para las empresas oficiales, empiezan a desafiar los intereses y el control del mercado de la empresa de verdad, desafían la ganancia de los verdaderos empresarios en justamente los momentos de boya del mineral y de crecimiento de los precios. Claro, me asombra, digamos, esta capacidad de Potosí de desafiar de alguna forma la temporalidad del neoliberalismo, pero también se visibiliza, creo, en el trabajo de Rosanas otras formas emergentes del trabajo, otras modalidades de emprendimiento, como en el caso de los cachas, que son a su vez el objeto de nuevos dispositivos de distanciamiento, para recuperar una expresión de un colega que está en la sala, que es Claude Leguil, para no opacar el rol y los privilegios de la sociedad establecida. Y esto para cerrar, en un momento, en una coyuntura en la que es cada vez más común y más legitimado aferrarse de los imaginarios dominantes para sentirse ciudadano, el libro de Rosana descoloca algunas de las nociones, algunas de las ideas dadas por sentada de nuestro pasado, de nuestro presente, desafía las narrativas, perspectivas y deberes seres oficiales y nos incentiva a mirar de otra manera, ¿no? A redireccionar la mirada y, como decía Eduardo, a empezar a pensar en otro tipo de categorías para entender. Muchas gracias. Gracias, mucho. Hemos escuchado excelentes intervenciones para poder tener completo el panorama. Yo, antes de acabar, quisiera hacer 3 puntualizaciones. La primera, que trasciende del libro esta idea de que Potosí creó y construyó un virreinato, pero más allá de eso, creó un reino mundial. Pero además, con la lectura del libro de Rosana, permite un modo de analizar el mundo. Y creo que esto nos permite abrir una amplia posibilidad para el estudio, para el análisis, ¿no? Un segundo aspecto que no es explícito, pero yo lo siento presente, alrededor de un concepto tan importante como el trabajo, y que en lo específico, el trabajo en torno a la mita y a la cacha permite una reconstrucción, ¿no?, de la totalidad de la formación social del mundo colonial, ¿no?, en esta región, ¿no?, y que creo desafía en gran medida todas esas versiones, ¿no?, sobre todo de la lectura marxista, esquemáticas sobre los modos de producción y las formaciones sociales, ¿no? Hay en gran medida, creo yo, un diálogo con esta visión, que probablemente sea la más importante. Marx es el gran investigador del trabajo, con los clásicos que lo anteceden, y aquí, en este trabajo, el tema del trabajo es un eje que puede, vamos a descubrir una gran variedad de cosas. Y finalmente, me motivó mucho el cómo en el periodo final de la colonia, el inicio de la independencia, está el debate de la mita, está el debate del trabajo, y aparece ahí, ¿no?, Mariano Moreno. Creo que Mariano Moreno hay que rescatarlo en una dimensión de mayor trascendencia para entender la independencia y las potencialidades de la independencia de América Latina, con el proyecto de lo que fueron las Provincias Unidas de Sudamérica, que están en la entraña de la tesis de Mariano Moreno, y que, ¿no?, Bernardo Monteagudo, a quien se atribuye la conversación entre Atahualpa y Fernando VII, ¿no?, fue el gran constructor también
que logró y estuvo presente en el abrazo de Guayaquil entre Bolívar y San Martín. Creo que esos tres elementos pueden ayudarnos a abrir espacios para ver más allá. Agradezco a los participantes y tal vez algo más quiera transmitirnos Rosana. Muchas gracias. No, yo simplemente quisiera decir dos cositas muy cortas. Primero, que yo me siento muy feliz, y creo que no lo he dicho cuando he empezado a hablar, y es que yo el primer trabajo que he tenido en la universidad ha sido en la carrera de sociología. Entonces realmente es un doble retorno a los orígenes. Aquí empecé dando clases, no en historia, sino en sociología, en la materia de historia de América Latina, antes de nuestro querido Alexis Pérez, ¿no? Entonces fue un tiempo muy cortito, pero que me ha traído muchos recuerdos estar aquí también otra vez esta noche. Y la segunda, agradecer enormemente a todos los que han dialogado con el libro. Es un libro muy grueso, no es fácil. Les agradezco enormemente su tiempo, sus comentarios que me hacen también repensar todo. Y ahora quiero invitarlos a tomarnos un vinito, que celebremos todos, brindemos todos juntos. Y otra vez muchísimas gracias a las instituciones, a los colegas, a los amigos y a todos. Gracias.